Cátedra Gerardo Valencia Cano. Entonces, el tribunal está compuesto por 3 personas que van a escuchar los testigos. Como veníamos diciendo, los testigos pueden ser 30, 50, 70 o hasta 100 personas. Y tendremos que aprovechar los que más podamos de todas estas personas que conocieron a Monseñor Valencia de vista. Ese es pues el término legal, de visu, testigos oculares de su ministerio. Esto sería algo para la investigación, pero por lo que conozco, infiero que todos los testigos oculares que tenemos de Monseñor Valencia lo conocieron ya de obispo. Nos ayudarían mucho a la investigación si hay alguien que de pronto lo conoció antes de ser obispo, porque dentro de los cuestionarios hay preguntas sobre la infancia, sobre la adolescencia, ya seguramente no vamos a encontrar, y por eso necesitamos peritos en historia, porque esto es un proceso de canonización como mixto. Todavía hay testigos oculares, pero ya como han pasado más de 30 años, adquiere la categoría de histórico, ¿cierto? Esteban, yo quisiera preguntarle si las familiares consanguíneos, obviamente, como Jenny, la sobrina y todo, todavía claro, que lo conocieron, sirven para este caso. Sí, es muy importante. Tenemos que... ¿El hermano de Juan de Dios? No, el hermano murió ya de 101 años, don Germán Valencia Cano. Él murió. Sí, él era el último hermano. Abelardo sí. Ya había fallecido. Sí. Las sobrinas, esto es sospecha pues mía, pero yo sospecho que las sobrinas lo conocieron ya de obispo, porque es que Monseñor Valencia fue obispo muy joven, es decir, él fue nombrado prefecto apostólico del Gran Baupés a los 32 años. Entonces, yo creo que las sobrinas ya lo conocieron a él vistiendo ropa morada, por decirlo de alguna manera. Perdón, Esteban, especulando un poco, especulando qué pudo haber pasado con este hombre tan joven y la iglesia que no era como muy dada a estos términos de nombrar gente tan joven en esos cargos tan importantes. Yo no sé si entienden la expresión, se les fue la gallina a poner al monte. ¿Sí se entiende la expresión? Más o menos. Explíquele a nuestra audiencia que de pronto no la entiende. Es decir, Monseñor Valencia es un dignísimo hijo de Monseñor Miguel Ángel Willes. Él mismo lo llega a decir, porque una vez le preguntaron, oiga, Monseñor Valencia, ¿y usted por qué es así? Y dice, es que yo soy hijo de Willes. Pero son dos polos, ¿cierto? De la iglesia colombiana. Monseñor Willes es como la encarnación de la iglesia ortodoxa, la iglesia colombiana pues muy conservadora, sí. Y Monseñor Valencia, siendo sacerdote, lo sabemos por su biógrafo, siendo sacerdote era un hombre estricto, era un hombre incluso conservador. Monseñor Valencia fue elegido porque era, además de un miembro insigne pues, de los misioneros de Yarumal, además de un hombre inteligentísimo, también muy rígido, también muy apegado a la norma, un sacerdote pues hecho en Yarumal, formado por los sacerdotes diocesanos de Santa Rosa. Entonces les digo, se les fue la gallina a poner al monte porque pensaron que Monseñor Valencia iba a ser como un eco de Monseñor Willes, y todo lo contrario. Fueron hombres similares en su valentía para exponer lo que entendía cada uno del Evangelio y su conciencia de iglesia. Sin embargo, uno es recordado como el obispo de la Mitra Azul, Monseñor Willes, y Monseñor Valencia es recordado como el obispo rojo de Colombia. Monseñor Valencia tuvo un cambio
en su vida una conversión que yo sin lugar a dudas estoy convencido que fue por el encuentro con el pobre. Esto es importante porque él se encontró con Cristo en el rostro del indígena amazónico y en el rostro del afrodescendiente de Buenaventura y en el latinoamericano de las regiones más apartadas de esta porción del pueblo de Dios. Entonces lo eligieron muy joven porque era, sí, el prototipo de un sacerdote como muy bien hechecito, muy ensotanadito, muy almidonadito, podríamos decirlo, y llegó hasta el punto de ser el primer obispo en Colombia en quitarse la sotana. Y Monseñor Buile le escribe una carta regañándolo a otro obispo, y le escribe una carta regañando, y termina la carta despidiéndose, adolorido en Cristo Jesús. Sí, no, yo he leído esa carta, pero yo quiero, Padre Esteban, también pienso que el Concilio Vaticano II fue como la cereza del pastelito para que Gerardo ya definitivamente no siguiera esa ortodoxia que tenía la iglesia. Sí. Yo estoy convencido que Monseñor Valencia se adelantó en muchas cosas al Concilio Vaticano II. Sí, obviamente. Muchísimo. Sin embargo, es cierto lo que decís, porque él encontró apoyo en otros hermanos obispos que seguramente Monseñor Valencia tuvo que haber dicho. Es que esto que yo siento del compromiso con el pobre no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a otros obispos. Y, Cámara, exacto, todos estos, Zambrano Camarero, Monseñor Proaño, Proaño, todos podríamos nombrar un obispo de cada país, que hay incluso unos estudios, el obispo rojo de cada país. Por ejemplo, en Samuel Ruiz en México, Larraín en Chile, Elder Cámara, el Monseñor Romero es posterior al concilio. Gutiérrez en Perú. Cámara. Sí, son impresionantes. Y entonces lo del pacto de las catacumbas, que también lo hemos conversado, Monseñor Valencia, su biógrafo dice que él como que alcanzó a entender, viéndose sentado en una de las cátedras de San Pedro con todos los obispos, Monseñor Valencia entendió su papel en la iglesia como sucesor de los apóstoles, y que él tenía toda una voz para decir, no, el evangelio me está diciendo esto, el evangelio me está diciendo esto para con los pobres. Y eso él venía caminando en un camino de compromiso cristiano, pero el Concilio Vaticano II, como decís Luis, le dio unas bases. Pero Esteban, es que como usted lo acaba de decir ahora, él era muy adelantado, tan adelantado fue que todavía la mujer no tenía el derecho al voto, y él ya había nombrado misioneras acá en nuestros ríos. Entonces vemos, y traía personas de Medellín, jovencitas, sí, y las ponía a catequizar. de Cali, de Bogotá. Lo conversamos en una anterior tertulia, eso, que uno se sorprende leyendo, por ejemplo, ahorita la exhortación del Papa Francisco que escribió sobre la Amazonía, se llama Querida Amazonía, y uno en el numeral 100 y en el numeral 99 lee que las mujeres son las columnas de la iglesia amazónica. Uno lee eso que escribió un papa, y uno que conocía a Valencia dice, pues él ya lo hizo exacto, tiempo. Exacto. Monseñor Valencia lo había hecho y lo había entendido. En el 50 y pico. En el 50. Es que él llegó al Baupés en el 49 y ya en el 50 empezó a llevar mujeres con su identidad laical, sin ponerles hábito, sin exacto. De monjes, nada. Antes, Laicas 70 años antes del Papa escribir esta encíclica, yo pienso que es tierra abonada para que el Papa pudiera haber llegado a esta conclusión, y con la ayuda pues de todos los padres sinodales. Yo me quiero dirigir a la audiencia que nos están mirando. La grandeza de Gerardo pues obviamente no tiene límites, por eso de esta charla. Padre Esteban, nos iríamos en el cuarto punto, porque sí es muy bueno que nuestros... sí, nos acaba de ilustrar. Maravilloso. Podríamos hacer un recuento pequeño para que nos quede más claro. Primer punto, el señor obispo pide el beneplácito
la autorización de la Santa Sede para instruir el proceso. Segundo punto, vamos recogiendo todos los escritos de Monseñor Valencia, todo lo que las personas nos quieran bondadosamente regalar. Tercer punto, el señor obispo nombra un postulador, que es el representante de él y de los misioneros de Yarumal ante el pueblo de Buenaventura y ante la Santa Sede para extender y ser el motor pues de esta causa. Cuarto punto, el postulador le escribe una carta al señor obispo pidiendo que declare solemnemente abierta el proceso de canonización en la fase diocesana, y en ese mismo punto entonces el señor obispo le toma el juramento a las 3 personas que haya nombrado para el tribunal. Le estamos explicando a nuestra audiencia que un tribunal son 3 personas elegidas por el señor obispo que van a escuchar atentamente los testigos oculares. Por eso los vamos a llamar a muchos de las personas que nos están viendo a que declaren todo lo que saben de Monseñor Valencia, lo que vivieron con él. Padre, una situación, usted está hablando de los elementos de este proceso, pero para hacerlo más digerible con los televidentes, explicarles cuáles son esas 3 vías para una beatificación y cómo se inmersa también lo que son los testimonios de probables milagros o de hechos especiales. Sí, anteriormente solo había 2 vías para presentar una persona como ejemplo de santidad, es decir, quienes hayan muerto mártires o quienes hayan ejercitado durante su vida las virtudes cristianas en una manera heroica. El Papa Francisco ha introducido una nueva vía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa Francisco, inspirado seguramente en San Maximiliano María Kolbe, que se ofrendó en lugar de una persona, de un padre de familia que iban a matar en un campo de concentración nazi, el Papa dijo, hay personas que también han donado la vida por otras y también eso hay una tercera vía. Monseñor Valencia no, al momento de su muerte no se ofrendó por alguien, entonces por esta vía no vamos a presentar a Monseñor Valencia. Monseñor Valencia no fue asesinado. Algunas personas pensarán lo contrario. Las respetamos absolutamente. Sin embargo, después de 50 años no hay manera de probar que Monseñor Valencia fue asesinado, así fuera cierto. Entonces no podemos presentar este proceso de canonización por la vía del martirio, porque entendemos, según lo que hemos investigado, que Monseñor Valencia no fue matado por odio a la fe, sino que fue un accidente aéreo. De todas maneras, de esto habría mucha tela para cortar, pero es para decirles que como las otras 2 vías son improbables, vamos a presentar el ejemplo de virtudes cristianas de Monseñor por la vida de supervirtudes. Eso se llama esa vía, supervirtudes. Nosotros vamos a decirle a la Santa Sede que estudie este caso, porque nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la Iglesia de Buenaventura, de los misioneros de Yarumal, de la Iglesia colombiana. Entendemos que Monseñor Valencia fue un hombre cristiano que ejercitó el Evangelio de una manera heroica. Ese término heroico quiere decir como fuera de lo común, o sea que fue un cristiano comprometido y un poco diferente a los demás cristianos, que seguramente hay gente muy santa, pero lo queremos presentar como ejemplo de santidad para todo el pueblo de Buenaventura y para toda la iglesia. Entonces, sin lugar a dudas, el Señor, nuestro Dios, ha actuado a través de personas, también a través de sus apóstoles. Escuchamos esto en el libro de los Hechos: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Monseñor Valencia es un apóstol, es un sucesor de los apóstoles, es el primer apóstol en esta tierra. Hay personas que dicen haber recibido milagros de Dios, porque el que hace los milagros es Dios, por intercesión de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Ay, que eso es mentira, que eso es verdad.
es posible lo uno, es posible lo otro, y por eso el tribunal, que es el punto cuarto en el que vamos, va a escuchar también ese tipo de testigos. Que alguien recibió un milagro en su aspecto de salud, en su dimensión acerca de una enfermedad, por intercesión de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Entonces el tribunal llama a peritos en medicina que les hagan preguntas y se va a estudiar. Por eso tiene que ser un sacerdote con experticia pues en derecho canónico y absolutamente neutro, que diga, bueno, esto obedece a la verdad, esto no obedece a la verdad. Esos posibles milagros se van a presentar, las evidencias hasta científicas que tengamos, se van a presentar a la Santa Sede, porque es necesario que la Santa Sede apruebe 2 milagros, uno para la beatificación y otro para la canonización posible de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Entonces es muy importante que ustedes nos hagan llegar todos estos testimonios, porque es de vital importancia. Aquí Esteban, Sí. perdone para la audiencia porque nos vamos pasando de pronto. Un señor en el Naya, en el río Naya, por allá en un ranchito, o un señor de pronto en otro río, Yurumangui abajo, que recibió un favor, un milagro de Dios por intermedio de Gerardo, que le pidió con mucha fe. Él cómo hace, quién tiene que acudir, o cómo se hace para que alguien vaya allá. ¿Cómo es el método, digamos, ya físico? En este momento, la autoridad competente es el obispo. En este momento. Cuando recibamos de parte de la Santa Sede el Niki Lobstad y el obispo nombre un juez delegado, que seguramente será uno de los sacerdotes de Buenaventura, esta persona hipotética que tú estás diciendo tiene que dirigirse a el sacerdote delegado del señor obispo. Se llama juez delegado. Entonces tiene que dirigirse para que lo escuchen. Y es muy importante que nos presenten en la medida de lo posible pruebas científicas. ¿Qué quiero decir científicas? Un diagnóstico del médico que diga, vea, usted tenía cáncer y no sé por qué aquí sale que ya no lo tiene. Algo como esto, ¿cierto? Un diagnóstico médico que diga, vea, usted tenía esta enfermedad incurable y resultó que porque usted dice que se encomendó a un hombre pequeñito que fue obispo de Buenaventura, que recibió una curación. Bueno, vamos a estudiar ese caso. Nosotros no lo estudiamos. Es el juez que escucha el testimonio y presenta el testimonio con las pruebas científicas para que la Santa Sede lo estudie. Entonces ya vámonos preparándonos, porque sobre esto que le acabo de preguntar, Padre Esteban, yo he escuchado infinidad de historias. Yo también. De que Gerardo me sanó a mi abuelita. Bueno, eso es ya poco a poco esta reunión de gente de buena voluntad que llama Cátedra Gerardo Valencia Cano irá de pronto entonces encauzando a medida que el proceso vaya avanzando, ¿no? Sí, vamos a recibir, Dios mediante, muchos testimonios, porque sabemos que Dios ha actuado en esta tierra a través de este gran hombre, Gerardo Valencia Cano. Sin embargo, tenemos que presentar a la Santa Sede los más sólidos, ¿cierto? A la Santa Sede no le podemos presentar la curación de una gripa, por decirlo. Estaba pensando en eso. De esa manera. Estamos convencidos que sí. Estamos convencidos que Monseñor Valencia actuó como intercesor para la curación de una enfermedad simple. Pero necesitamos las más sólidas y con pruebas. Contundentes. Sí. Ni tampoco como anécdota, un 21 de enero, no recuerdo el año, en Buenaventura mucha gente ganó dinero con el chance poniendo la fecha, y está publicado en el diario El País. Sí, pero eso ya son casos No, banales, por eso es diría que estoy yo. diciendo que ese tipo Ese No, tipo sí, de- nuestra audiencia también va a para pensar la que gente eso también esté no enterada va. de eso, ¿no? Porque más de alguno creerá un milagro. No, no es ningún milagro. Seguimos con el quinto. Siga Manuel, siga Sí, Manuel. sería bueno pensar como Gerardo estuvo territorialmente en varias partes, incluso por fuera.
pero en Colombia, en el Baupés, en la parte de La Ceja, en Medellín y en Buenaventura, sería bueno que para la causa que se va a abrir, Dios mediante, pudiéramos contar con comités en cada una de ellas, a fin de poder recoger más rápidamente información de lo que se requiere para la causa de Gerardo. Sí, muy importante. Yo estuve hablando con el señor obispo, Monseñor Rubén, de entablar una comunicación con los señores obispos de San José del Guaviare, Mitú e Inírida, porque en estas tres regiones Monseñor Valencia fue el primer prefecto apostólico. Seguramente en estas regiones hay documentación de Monseñor Valencia. Sin embargo, me parece improbable que haya testigos oculares. Sí es importante la comisión que dices, pero más como comisión de archivística, como comisión de todo lo que nos puedan aportar. Yo puede que esté equivocado, seguramente hay personas que pudieron haber conocido a Monseñor Valencia, pero me parece improbable que haya personas que anteriores a 1952. Monseñor Valencia salió para Buenaventura en el 53, entonces anteriores a 1952, con uso de razón, con fluidez para presentar su testimonio en un tribunal, tendremos que buscarlo, y si lo hay, es deber nuestro escucharlo, incluso viajar hasta esa región a escucharlo. ¿Sabes algo de Sí. cuántos compañeros de seminario todavía? No existe ninguno. No existe ninguno. No existe ninguno. Yo vivo en el asilo de los sacerdotes ancianos de los misioneros de Yarumal. Y los he entrevistado a todos, y hasta los más viejitos que pueden hablar, porque tenemos dos muy mayores, pero ya no tienen uso de razón. Hasta los más viejitos, de los más de 90 años, Monseñor Valencia fue su superior. Es decir, lo conocieron ya de perfecto apostólico. No hay forma. Yo también, Es siendo que- seminarista, lo conocí como superior general. Como superior general. la Es comunidad de los javerianos. es difícil. Nosotros tenemos sacerdotes de más de 90 años, pero es que tenemos que tener en cuenta que Monseñor Valencia fue prefecto, lo nombraron prefecto en el 49. Y personas que en el 49 ya sean sacerdotes, nosotros el único que tenemos vivo es el padre Óscar Osorio, que fue ordenado en el 48, pero él ya no puede hablar, ya no. Bueno, amable teleaudiencia, como el sacerdote Esteban Cañola nos acompaña solamente por hoy, pero él deberá volver varias oportunidades a Buenaventura. Entonces, los otros 5 puntos que tenemos allí, ya cuando regrese el sacerdote, nos ampliaré este tema para que volvamos a esto una tertulia, que yo veo que don Wenceslao y don Oscar tienen mucho en el tintero. Entonces, empecemos con don Wenceslao. La idea era que redondeara esos puntos, pasos, así sean nada más El título, pero sí. pasos a seguir. Para que Vamos ya- en el quinto. Sí, entonces, habíamos dicho que el cuarto es la constitución del tribunal, el quinto es la escucha de todos los testigos. Esto es un proceso que nos podría tardar años, porque son cuestionarios muy largos y se tienen que escuchar a los testigos en varias sesiones. Incluso habrá algunos testigos que por motivos de edad y de salud no puedan venir a dar su testimonio a Buenaventura, y el tribunal se tendría que desplazar hasta las regiones donde ellos están. Esteban, perdonen ese punto, yo pienso que en la mayoría de los casos habría que ir al sitio, porque ya son personas de 80 años hacia adelante. Sí. Primero que todo. Segundo, personas con muy bajos recursos, porque nuestros campesinos tienen o tenemos ese problema, y sería más fácil que Mahoma vaya a la montaña y no la montaña venga donde Mahoma. Sería mucho más fácil. Claro que sí. El siguiente aspecto es recoger, además de estos testigos, hay una cosa que se llama testigos de oficio. Quiere decir que el postulador va a presentar una lista de testigos, y esos son los que va a investigar pues el tribunal. Sin embargo, durante la escucha de los testigos van a mencionar otras personas.
entonces el tribunal va a llamar otras personas, mínimo tienen que ser 2, tiene que llamar otras personas que no las sugirió el postulador, sino que ellos mismos consideran que deben escucharlas. Tercero, ¿no? Sería la palabra. Sí. El término legal en estos procesos se llama testigos de oficio, también. Finalmente, se va clausurando la fase diocesana de esto con algo muy importante, que es muy importante que nuestra audiencia lo entienda. El señor obispo tiene que visitar el lugar del sepulcro, es decir, la catedral, donde están los restos de Monseñor. También tiene que visitar, no sé, la habitación donde él vivía, bueno, visitar los lugares en búsqueda de posible culto. Hay unas leyes en la iglesia del Papa Urbano VIII que piden que a quien no ha sido declarado beato no se le puede tributar culto. Entonces es muy importante decirle a nuestros hermanos de Buenaventura, porque sé que hay personas con mucha fe en Monseñor Valencia, pero necesitamos que durante el proceso no le tributemos culto público. Es importante esto. ¿Qué es culto público? Ir a prenderle velitas, por ejemplo, repartir medallitas diciendo que ya es un santo. Nosotros estamos convencidos que Monseñor es un santo. A ese propósito, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que algunos han llevado placas y las han puesto al lado de la tumba, hablando de que favores. Y creo que esa es la razón por la cual el cura párroco ordenó quitarlas, me parece. Tiene que ¿Está ser. equivocado? Tiene que ser. Vamos a estudiar las leyes pues del Papa Urbano VIII. Pero es importante. Yo creo que las placas no tienen mucho problema. Habría que investigarlo. Pero sí hay que hacer lo posible para que la intercesión que nosotros le pidamos a Monseñor Valencia sea en el fuero personal. Muy Es decir, personal. vamos a hacerlo si lo necesitamos a él como intercesor, vamos a hacerlo personalmente, pero en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, no puede haber pinturas o estatuas de Monseñor Valencia como si ya estuviera canonizado. Tenemos que esperar el proceso. Ustedes me dirán, no, pero es que él sí es santo. Yo soy el más convencido de esto. Pero tenemos que respetar que la iglesia tiene unos procesos, un tiempo, y nosotros en nuestra casa podemos hacer lo que queramos. En el fuero público, en las iglesias, en las parroquias, en la catedral, en los templos, tenemos que hacer con prudencia todo lo que sea motivo de recuerdo de Monseñor. Entonces es importante porque el señor obispo va a juramentar, esto tiene carácter judicial incluso. El señor obispo va a firmar al final del proceso un acta donde él acredite que en Buenaventura no se le tributa culto público a Monseñor Valencia. Es un requisito, y sí es importante que nosotros nos encomendemos, insisto, a la intercesión de él, pero todavía no públicamente. Vamos a hacerlo primero privado, y cuando tengamos, eso será una gran alegría, cuando mi Dios nos regale esa gracia de que la iglesia apruebe la posición, pues que es como un libro grande que se presenta con todas estas pruebas. Entonces ya sí le podremos tributar culto y lo podemos poner en todas las iglesias, y será una alegría muy grande. Finalmente, entonces, de todos estos actas, de todos estos documentos, tiene que existir 3 copias de cada una. Hay una que celosamente se va a custodiar en la curia diocesana, todos los originales de todas estas actas, de todo el proceso. Y el postulador, el señor obispo, en una ceremonia lo envía a Roma con cajas. Ustedes se imaginarán
eso hay que pagarlo, pues. Ustedes saben en un avión cuánto vale llevar cajas con toda la documentación, todos los libros que se han escrito sobre Monseñor Valencia, todas las copias de las actas, de la escucha de los testigos, de todas las cartas que él escribió. Bueno, todo eso tiene que existir 2 copias, una para que esté en poder del postulador y otra para entregarla a la Sagrada Congregación para la causa de los santos. El postulador entonces, terminada la fase diocesana y recibiendo el envío del obispo para llevar esto a Roma, tendrá que residir algunos años en Roma, el encargado de esto, y allí hará toda la gestión para que todos estos escritos los estudien los obispos, los cardenales, los teólogos, los peritos en historia, y si hay milagros, los peritos en medicina y demás. Finalmente, cuando esté todo esto listo, entonces les decía el nombre de un libro con una palabra rara, llama Posicio, que es como una tesis que entrega el postulador a la Sagrada Congregación para la causa de los santos. Ellos la estudian y si la aprueban, entonces tendríamos la alegría de que el Papa de ese momento firme un decreto de venerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Monseñor Valencia pasaría de tener el nombre de siervo de Dios a venerable. Durante el proceso nos vamos a referir a él como siervo de Dios Gerardo Valencia Cano. Cuando se termine el proceso y sea aceptado por la Santa Sede, nos vamos a dirigir a él como el venerable Gerardo Valencia Cano. Cuando se apruebe el primer milagro, habrá una ceremonia y el Papa dará la autorización para que lo llamemos el Beato Gerardo Valencia Cano, y habrá un día para celebrar la memoria litúrgica, que seguramente será el 21 de enero, como tradicionalmente lo es, porque es el día de su muerte. Y si se llega a aprobar un segundo milagro, tendremos la gran alegría, después de muchos años, de encomendarnos a San Gerardo Valencia Cano. Ese es el proceso, que es arduo, que es largo, pero alguien lo tiene que empezar. Esteban, yo veo, sí, ya empezó definitivamente, desde el fallecimiento físico, porque Gerardo está aquí con nosotros. Le quería preguntar a Esteban, porque ya vamos a volverle una tertulia y aprovechemos porque se nos va Esteban y volverá un día. La administración actual, digamos la actual, que es la que inició el proceso, que está cuando se inició el proceso, y las que vienen posteriormente, ¿en qué como administración de una ciudad, en qué pueden colaborar, digo yo, en el aspecto no monetario, porque es obvio que no lo pueden hacer, somos un Estado laico, en qué pueden colaborar a ayudar con esta causa? Sí. Seguramente hay personas de otras religiones, de otras denominaciones cristianas que nos están viendo, y independientemente de la creencia religiosa de Monseñor Valencia, por el lado donde más aportó él a Buenaventura es por el lado de la educación. Yo estoy convencido que Buenaventura tiene una deuda cariñosa, pues no es una deuda monetaria ni más faltaba, es una deuda de corazón con un hombre que impulsó la educación en el puerto. Entonces el lado por donde las administraciones futuras, presente y futuras, nos pueden ayudar es en que la cátedra Gerardo Valencia Cano, así lo siento yo, sea traspolada a los establecimientos educativos de cualquier orden, de preescolar hasta universidad. A mí me parece importante porque fíjense que el PEI, yo también soy pues educador, y los ministerios de educación permiten que haya algunas áreas donde se les dé más intensidad horaria, que haya algunas áreas donde según la idiosincrasia del pueblo se introduzcan nuevas áreas. A mí me parece importante
que nosotros estudiemos, porque hay un material enorme para estudiar a Gerardo Valencia Cano desde el aspecto educativo, de todo lo que aportó. Es un sueño, pero a mí me gustaría que fuera un curso como el de artística, como el de matemáticas, que los muchachos tuvieran, por ejemplo, 1 hora semanal, que los niños tuvieran 1 hora semanal de la cátedra Gerardo Valencia Cano y formar a los maestros para que la sepan impartir. Tenemos material que ustedes no se cansan a imaginar cómo es que otras personas de otros países han escrito sobre Monseñor Valencia, se han quedado maravillados de lo que hizo, y haya personas en Buenaventura que todavía no lo conocen. Es importante que nosotros digamos, pero ¿qué fue lo que este hombre hizo pues aquí? Qué bonito que algunas de las personas que nos están escuchando se sientan motivadas. En internet hay material, el que ustedes quieran. Yo quedé sorprendido. Miren, hay un libro que se escribió ahorita con motivo de los 50 años de Medellín, de la Conferencia Episcopal de Medellín. Quiero ser más explícito en el lenguaje. Y un libro que recopila como los 50 padres de la Iglesia latinoamericana. En eso están obispos de toda América Latina. Imagínense, solo hay en ese libro 2 colombianos. Solo 2 colombianos. Uno, porque es absolutamente natural, es Monseñor Tulio Botero, que era el obispo de Medellín de ese entonces, y como fue el que recibió a todos los obispos pues en su jurisdicción para esa reunión, pues de todas maneras no vamos a obviar que el viejito hizo un trabajo valioso, y también es un firmante del Pacto de las Catacumbas. En fin, es un hombre interesante, pero es un arzobispo y lo que sea. Pero el segundo obispo es Gerardo Valencia Cano, y uno dice, ¿cómo así que en un libro que recopila los 50 padres de la Iglesia latinoamericana? Estamos hablando de padres de la Iglesia, como en antiguo, Cirilo de Jerusalén, Cipriano de Cartago, todos estos grandes, y estamos diciendo que en la Iglesia latinoamericana solamente ese libro recopila 2 colombianos, y uno de ellos, el obispo de una región apartada, periférica de Colombia, un vicario apostólico, que era pues como, no es menor que un obispo, pero en la práctica sí. Entonces a uno, y este libro fue promovido por The Florida University. Es una cosa increíble como en otros países valoran más a Monseñor Valencia que nosotros mismos aquí, algunas personas en Buenaventura, que yo los invito con todo cariño a que se apasionen por estudiarlo, porque ayudarían mucho a la juventud que estamos formando y a la niñez. Esteban, permítame un segundito, Oscar, es que Chelao, usted lo tiene más claro. Lo que acaba de decir Esteban, usted lo puede reforzar con un joven, un muchacho de Buenaventura que dentro de unos días va a dar una conferencia. Cuéntenos, Chelao, ¿de quién se trata? Sí, hablando en este momento de lo que está diciendo, es decir, queda uno estupefacto que en otras partes, en otros países, se hable tanto de Monseñor Gerardo Valencia Cano, de sus enseñanzas, de lo que él escribió, de su espíritu, de lo que él dejó. En este momento, esta próxima semana, el día 18, un hijo de acá, de la zona de Buenaventura, va a dictar una conferencia en una universidad en Londres, precisamente sobre Gerardo Valencia Cano, su pensamiento. Él está en este momento terminando los estudios de magíster, si la memoria no me falla, en la Universidad Martin Luther University de Toronto, Canadá, y desde allá va a dictar la conferencia a otra universidad en Londres sobre Gerardo Valencia Cano. Héctor Acero Ferrer, Así se llama. Oscar, ya continúa. Y es que traemos a colación a este personaje. Por ese tema, Miguel. Es que él es sobrino de una persona que nos ha abierto las puertas de su empresa de Telemar, y es el ingeniero Gabriel Ferrer. Para Gabriel, para su esposa Sonia y su familia, siempre estaremos agradecidos, y Gerardo los va a bendecir mucho más. Oscar.
Sí, sobre el tema de Héctor de Acero Ferrer, que va a exponer en Inglaterra, creo que es clave para los docentes, para los maestros, ese pensamiento universal de Monseñor Gerardo Valencia Cano, con ese arraigo en la defensa del territorio. Y muchas veces no centrarnos en lo que es el trasegar de Monseñor en el Baupés y aquí en Buenaventura y la costa pacífica, que Monseñor, una persona muy humilde porque andaba sin los elementos litúrgicos de un sacerdote, que porque le ayudaba a llevar el mercado, no, sino tener una concepción más amplia sobre lo que representa el pensamiento, la defensa, y eso es clave para los docentes y los maestros que vayan a impartir la cátedra de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Importantísimo esto que dice Oscar, porque vea, hay algunas personas aquí en Buenaventura que podrán decir, pero es que ese paisa que vino aquí a Buenaventura. No, yo quiero ser claro en decir que Monseñor Valencia es un porteño más. No lo digo yo, lo dice él mismo. Él dice, les habla el porteño más obligado a servirles, que durante más de 20 años, más de 18, él estaba diciendo en ese momento, que durante más de 18 años ha estado. O sea, si hay algo importante en esto que dices es que nosotros reconozcamos que Monseñor Valencia es un hijo de esta tierra. Es muy importante. Y motivo de orgullo, porque yo sé que el pueblo de Buenaventura siente como suyo, como miembro incluso de su familia, a Monseñor Valencia. Totalmente. Y entonces decir, hombre, uno de los hombres más grandes que ha dado esta tierra, bonaverense, es Monseñor Gerardo Valencia Cano, que tiene proporciones no solamente en Colombia, sino que en su calidad de primer presidente del departamento del CELAM, su pensamiento, el que tú bien exponías ahorita, tiene proporciones latinoamericanas. Pero no solamente, sino que en su calidad de padre conciliar. Su teología llegó al Concilio Vaticano II, que es de donde emana toda la teología actual de la Iglesia Universal. Entonces su pensamiento tiene proporciones mundiales. Manuelito, usted como líder social, déjeme lo presento, Manuel González Solís, ya no se me va a olvidar. Ya no, Queridos televidentes, es que Manuel es un férreo defensor del territorio. No por algo Manuel parece una hormiguita, lo vemos en todos los foros, en toda parte. Manuel, ¿cómo ve el tema que es que Gerardo no es el purita aquel, no es el que nos enseñó a amar la tierra? Cuéntenos, Manuel. Bueno, responderle a esa pregunta no sería fácil en este momento porque nos llevaría mucho tiempo. Pero Luis plantea algo que es fundamental, es decir, ¿a qué debemos de apuntarle en esto del pensamiento de Gerardo? Y la primera escuela de Buenaventura llega en 1934, que es San Rafael. Yo estaba inclusive pensando que era más antigua, que era en 1902 o 3, pero no. Los anales dicen que, las escrituras dicen que fue en 1934, primera escuela primaria, ¿sí?, oficial en Buenaventura. ¿Sí? O sea que cuando Monseñor llega solo tenemos 19 años, porque él llega en el 53. Sí, ¿Sí? Es increíble pues cómo él entendió que esta realidad tenía que ser transformada a partir de la educación. Por eso es que resaltamos que los mayores aportes de Gerardo, sin desconocer los otros, se hizo en la educación. Sin embargo, dentro de la línea que estamos trabajando, del horizonte, nos preguntamos por qué se dejó atrás ese pensamiento tan liberador de Gerardo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde se rompió ese hilo conductor para que ese proceso libertario, porque la educación tiene que ser liberadora en todas partes, no solo en Buenaventura, sino en todas partes del mundo,
una educación que te lleve a mejorar tus condiciones de vida, pero socialmente, es decir, no desde el punto de vista individual, sino colectivamente. Entonces, de ese orden de ideas, la apuesta de la cátedra de Gerardo es volver a generar un nuevo impacto a partir de ese primer hecho de Gerardo con una segunda revolución. Es decir, tenemos que seguir hablando de revolución porque revolución es un cambio, es una transformación, es una visión nueva de lo que queremos hacer. Y en ese orden de idea es que nos hemos trazado un horizonte de 10 años. Y Esteban ahora mencionaba algo, y es que esto tiene que trascender en todos los niveles, lógico. Nosotros hemos programado de que una primera fase de esta cátedra tiene que ir hacia preescolar y primaria, y que una segunda fase, que sería el próximo año, debería abarcarse hacia la básica, secundaria y la media vocacional, y una tercera hacia la universidad. Pero simultáneamente con todo ese ejercicio tiene que seguir avanzando la cátedra comunitaria, porque la cátedra comunitaria es la que nos va a ir haciendo que en todos los lugares, en todos los sectores y todos los componentes de la sociedad, tanto empresarial, civil, social, estemos hablando y mirando hacia el mismo punto. Es decir, cómo transformamos desde donde esté ubicado, cómo transformamos el territorio, pero cómo transformamos colectivamente también la comunidad. Esa es la apuesta que hay, y esta administración está decidida a hacerlo. Que me parece muy importante eso, está decidida a hacerlo. La pandemia afectó bastante, pero aquí está el equipo que ha venido trabajando la cátedra comunitaria, y de verdad que ha sido muy bien recibida, ha sido bien aceptada, bien calificada, entre otras cosas, e incluso la gente está sorprendida de cómo en las condiciones en que nosotros estemos hoy, posicionando un pensamiento que parecía que se hubiera quedado estancado en el tiempo. Eso me parece que es muy significativo, y creo que va a ser, como lo decíamos, va a ser de doble vía. Que se abra la causa de Gerardo es un espaldarazo a la cátedra, pero la cátedra también le va a suministrar un nuevo aire en términos de recursos humanos para que el proceso avance en todos los lugares, tanto en el campo como en la parte urbana. Manuel, Esteban, como el tiempo ya se nos va a acabar, le quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros en qué punto estamos ahorita? Porque usted tiene la experiencia, por eso está en Buenaventura, de otro proceso, y ahorita se le está informando sobre el proceso de Gerardo Valencia Cano. Usted vino a Buenaventura a hablar con el señor obispo. Quiero preguntarle, para que le diga a la audiencia, ¿en qué punto estamos y cuál es el paso a seguir? Bueno, estamos en el primer punto. Estamos, como en todos los procesos de Monseñor Valencia y como en todos los procesos humanos, empieza desde pequeño. Estamos en pañales, estamos empezando como inicia todo proceso humano, dando pasitos y caídas, pasos y caídas. La reunión con el señor obispo ha sido muy fructífera. El señor obispo, se los había ya dicho, pero el señor obispo se siente enviado por todos ustedes, por todas las personas de Buenaventura, que a Monseñor Rubén le ha pasado lo mismo que nos ha pasado a todos los que venimos de otra región. Nos muestran a Gerardo Valencia Cano en su vida, en cómo lo transparentan cuando hablan de él con cariño, con pasión y hasta con lágrimas en los ojos. Monseñor Rubén se siente movido por el pueblo de Buenaventura a enviar una solicitud a la Santa Sede para que iniciemos el proceso. Entonces estamos en ese punto. Monseñor Rubén le va a pedir el apoyo a sus hermanos obispos de la provincia eclesiástica, y ojalá la Conferencia Episcopal de Colombia le dé también el apoyo, porque eso sería fundamental para el proceso. Y
como es necesario que se demuestre que el obispo está hablando es en nombre del pueblo, que también esta iniciativa vaya acompañada de la firma de algunas personas que representen las parroquias, tanto del clero como de los fieles laicos. Bueno, entonces, don Oscar, digo, yo creo que vamos formulándole de pronto de las últimas preguntas a Esteban. Ahorita, las últimas preguntas, porque ya vendrá de nuevo a nuestra ciudad y otra vez lo tendremos en nuestras pantallas. Hay algo que de pronto, antes de que Oscar intervenga, compartirle también a la amable audiencia y a la mesa, es que desde el 2010 las iglesias del Pacífico, así se les denomina, a través de una articulación que se ha venido haciendo, han venido proponiendo un pensamiento, inclusive se le llama la Carta de los Obispos del Pacífico. Eso se consigue en el YouTube, se consigue. Es un documento interesante donde hace una radiografía de la realidad del Pacífico colombiano, desde Tumaco hasta el Chocó, pasando por todas las diócesis, están articuladas allí. Y es un documento muy valioso que va a ayudar también, ahora que se presente la causa de Gerardo, a que se vea como una causa no solo de Buenaventura, sino una causa del Pacífico colombiano, ¿sí? Entonces me parece que allá va a haber una ganancia importantísima y hay que reconocer que ese trabajo ha venido siendo, en ese entonces estaba Monseñor Héctor de Palza, ayudó a liderar eso y junto con el obispo de Tumaco, ¿sí? Sin desconocer el papel que ha jugado los otros, e incluso en esta oportunidad ya se incluyó al arzobispo de Cali, ¿sí? A Monseñor Jesús Darío, también hace parte ya de todo este engranaje. Entonces creo que esta causa va a tener un respaldo bien fuerte, así tenemos que decírselo también a Monseñor Rubén Darío, de que es llevar la propuesta a los obispos del Pacífico para que ellos también hagan una nota de respaldo, ¿sí? Que creo que va a ayudar muchísimo y a su vez puede incidir mucho en la Conferencia Episcopal de Colombia. Históricamente, Monseñor Gerardo Valencia tenía sus nexos, incluso epistolar, con el prefecto apostólico de Guapí en ese momento, sí, con Monseñor Gustavo Posada Peláez, vicario apostólico de Ismina, con el obispo prefecto apostólico de Tumaco. Es decir, muchas veces ellos tenían correspondencia que incluso creo que de pronto Monseñor Rubén debe de tener por allá, porque esas casi no han salido a la luz pública, pero él sí tenía sus nexos epistolares, y eso vale la pena desde el punto de vista de recopilación histórica también, ¿no? Don Oscar. Sí, como estamos en este proceso de consolidación y socialización, para que haya también una línea directa entre la comunidad y Monseñor Rubén Darío Jaramillo y también con el padre Esteban Cañola, con todos esos elementos de juicio para, repito, ir consolidando. Y también yo quiero hacer una invitación hablamos que el padre Cañola hablaba de qué bueno una película, algo así para mover más a la gente. Ya hay una obra de teatro que la realizó la Normal Superior Juan Ladrilleros, dirigida por la licenciada Nayibe Mayolo Valencia, donde se titula Gerardo en el cielo de Monseñor Jaramillo, que eso causó un impacto aquí en Buenaventura, y las personas que estuvieron presentes son testimonios de la forma como se compenetraron y movieron a través de 50 jóvenes estudiantes que no solamente lo hicieron en español, sino también en inglés, que esos son 50 jóvenes multiplicadores de ese trabajo que se está realizando y que poco a poco vamos consolidando. Entonces también que la comunidad se integre para ser parte de esa consolidación y socialización de la obra de Monseñor Gerardo Valencia Cano, que nos ha dejado reivindicativa. Bueno, amables televidentes, ya vamos terminando este gran programa, digo yo. Y entonces, Esteban, ¿usted por qué no nos deja un buen mensaje, fuera de los que nos ha dado un gran mensaje? Pero yo hago mucho énfasis, es en la niñez y en la juventud,
que también nos ven, también nos escuchan. Y qué mejor que viniendo de parte suya, usted es un tipo muy joven. ¿Qué tiene para decirle a nuestra juventud de Buenaventura? Que nosotros tenemos que aprender mucho de personas que desinteresadamente lo han entregado todo. ¿Cuántas personas han venido a Buenaventura en búsqueda de riquezas? ¿Cuántas personas han venido a este territorio a exprimirlo? En cambio, en Monseñor Valencia, nosotros vemos un hombre que no se llevó nada para sí. Una vez, esa carta yo se las pasé a ustedes, una vez Monseñor Willes le escribió que por qué no le ayudaba económicamente a sus papás. Y nosotros vemos en Monseñor Valencia un hombre pobre, un hombre que no utilizó el cargo que tuvo para ganar dinero para él o para su familia, un hombre que realizó su obra, su compromiso cristiano, su identificación con los pobres sin esperar nada a cambio. Yo le quiero decir a los jóvenes y a los niños, ¿a ustedes no les parece muy raro que alguien haga las cosas gratis? Eso es un motivo de felicidad. O sea, los papás a uno le dicen cuando está creciendo, mi hijo, usted se tiene que dedicar a una cosa que lo haga tan feliz que lo haría gratis. Y Monseñor Valencia fue un hombre feliz en este territorio y por eso lo hacía gratis, sin esperar nada a cambio. Si es un hombre que no buscaba sus propios intereses, sino que antes buscaba los intereses de su gente, entonces es un hombre sincero, es un hombre auténtico, es un hombre sin dobleces y es un líder digno de imitar. A Esteban Cañola, a los compañeros de Cátedra Gerardo Valencia Cano, muchas gracias, pero sobre todo a ustedes, muchas gracias y nos veremos ya en un nuevo programa.